Hola, buenos días. Mi nombre es Laia Guardia y soy investigadora postdoctoral en el Departamento de Psicología de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona. Pertenezco al grupo de investigación en Neurocomportamiento y Salud, Neurolab, y a la red de psicobiología. En la primera parte del vídeo vimos el concepto de epigenética y en esta segunda parte me gustaría daros un ejemplo de un estudio realizado en nuestro grupo estudiando la metilación del ADN como mecanismo de regulación epigenética. Este estudio ha sido llevado a cabo en el Grupo de Investigación en Neurocomportamiento y Salud y tiene como objetivo estudiar la capacidad de un pesticida, clorpirifos, para regular la metilación de los genes relacionados con la homeostasis energética en un modelo animal. Primero vamos a ver una breve introducción. En primer lugar, nuestro grupo de investigación lleva estudiando el gen de la apolipoproteína E, que está implicada en el transporte lipídico. En humanos encontramos mayoritariamente tres isoformas, distribuidas en la población y que son funcionalmente diferentes: APOE2, APOE3 y APOE4. Seguro que os suena la relación que existe entre el genotipo APOE4 y una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, analizamos los efectos de un pesticida organofosfado, el clorpirifos. Es uno de los pesticidas más utilizados a nivel mundial, a pesar de varias restricciones implementadas en los últimos años. Su mecanismo de acción es mediante la inhibición irreversible de la enzima acetilcolinesterasa, dando lugar a una sobreestimulación colinérgica. La exposición a clorpirifos puede ser mediante diferentes vías, pero la mayoría de la población se expone a través de niveles bajos del pesticida presentes en la dieta. Se ha relacionado con múltiples alteraciones incluso a niveles bajos, pero cabe destacar su mayor incidencia en individuos en el desarrollo. El metabolismo puede venir influenciado por diferentes factores. Por ejemplo, se han observado diferencias entre los diferentes genotipos de APOE. Los portadores del alelo APOE3 presentan un mayor peso, aunque son los portadores del alelo APOE4 los que presentan mayor vulnerabilidad de desarrollar síntomas de diabetes. También se ha visto que clorpirifos puede alterar los parámetros metabólicos. Por ejemplo, una exposición al pesticida incrementa el peso, la glucosa, los niveles de grelina e incluso puede provocar resistencia a la insulina. Asimismo, se ha visto que existe una relación entre la exposición a clorpirifos y el genotipo APOE, ya que los efectos pueden variar dependiendo del genotipo. Teniendo en cuenta estas diferencias entre genotipos y los efectos de la expresión a clorpirifos a largo plazo, hipotetizamos que podría existir una regulación epigenética de los genes implicados en la homeostasis energética. Para ello, estudiamos la vía relacionada con el control del apetito. Esta vía viene regulada en primer lugar por la leptina, una hormona que se une a su receptor en el hipotálamo, dando lugar a la síntesis de hormonas orexigénicas o anorexigénicas. Por ejemplo, la síntesis de la proopiomelanocortina o POMC disminuirá el apetito, mientras que la síntesis del neuropéptido I o NPI incrementará la ingesta. Para este estudio utilizamos ratones transgénicos portadores del gen APOE3 o APOE4 e incluimos machos y hembras. Los animales fueron expuestos a una dosis de 1 mg por kilo por día del pesticida clorpirifos durante el periodo postnatal, más concretamente entre el día 10 y 15 postnatal. Al día 45 se recogieron muestras del hipotálamo, que fueron utilizadas posteriormente para la determinación epigenética, siguiendo el protocolo explicado en el vídeo anterior. Primero, estudiamos los niveles de metilación del gen del POMC. Como vemos representado en el gráfico de abajo, se escogieron diferentes puntos CpG situados en dos regiones del promotor del gen. En la gráfica de arriba representamos el porcentaje de metilación de cada uno de los puntos y podemos observar diferencias entre los grupos en los distintos puntos estudiados. Posteriormente, realizamos el promedio de la metilación de todos los puntos de la región diana para hacernos una idea de los niveles de metilación del promotor. Los resultados, como podemos ver, indican diferencias entre sexos,
con un mayor porcentaje de metilación en los machos en comparación con las hembras. Para estudiar si la regulación epigenética se traduce en cambios en la expresión génica, estudiamos los niveles de expresión del gen POMC. Los resultados nos indican un efecto del tratamiento postnatal, presentando los individuos tratados con clorpirifos una mayor expresión que los controles. Sin embargo, vemos que los resultados de metilación no se correlacionan con los datos obtenidos durante el estudio de la expresión génica. Por lo tanto, no existe una regulación directa, sino que pueden haber otros mecanismos implicados. También analizamos la metilación del receptor de la leptina. Como podemos ver en la representación gráfica de abajo, analizamos dos zonas del promotor, una de ellas en el intrón 1. Podemos observar que existen diferencias en alguno de los puntos CpG estudiados en el promotor del gen. Una vez más, analizamos los niveles medios de metilación de la zona diana y, como podemos ver, observamos diferencias de sexo. Pero en este caso, dependiendo del genotipo APOE. Más concretamente, solo los animales APOE3 presentan diferencias entre machos y hembras, siendo los machos los que presentan un porcentaje más elevado de metilación. Los resultados de expresión génica, por su parte, nos indican un efecto del genotipo y también del tratamiento. Además, en este caso, existe una correlación entre los datos de metilación y los de expresión génica, indicando una posible implicación de mecanismos epigenéticos en la regulación génica del gen del receptor de la leptina. En conclusión, podemos destacar una importante influencia del sexo y en menor medida del genotipo APOE. Existen datos que ilustran una diferente regulación metabólica entre machos y hembras, y estos datos ponen de manifiesto la posible base epigenética. Una vez más, se demuestra la importancia de incluir ambos sexos en los experimentos, ya que existen diferencias basales importantes entre machos y hembras.